Ahora nos vamos a hacer una pregunta más. Cuando analizamos un diseño de cohortes a la gente que fuma y a la gente que no fuma y vemos cuántos de ellos hacen cáncer de pulmón a lo largo del seguimiento, ¿me puedo fijar en cuánto más riesgo tiene el que fuma que el que no fuma? Eso ya lo hemos visto, se llama riesgo relativo. Sin embargo, me puede interesar saber cuánto del cáncer se debe solo al factor de riesgo. Es decir, ¿de qué manera influye el factor de riesgo? ¿Cuánto de la enfermedad se debe solo al factor de riesgo? ¿Se atribuye al factor de riesgo? La respuesta a esto nos la dan las medidas de efecto o impacto. Las medidas de efecto e impacto, en los casos de factores de riesgo, son dos, que son el riesgo atribuible. Un riesgo atribuible tiene como fórmula una diferencia de incidencias, incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos, mientras que por otra parte tendríamos la fracción etiológica en expuestos. La fracción etiológica en expuestos tiene una fórmula: incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos, partido todo ello por incidencia en expuestos. Es decir, repito, IE menos IO partido IE. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? El riesgo atribuible, o sea, incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos, me habla de cuál es el riesgo debido solo al tabaco, solo al factor de riesgo, y en consecuencia en el grupo de gente que fuma. Es decir, es la incidencia en expuestos debida solo al factor de riesgo. Sin embargo, la fracción atribuible en expuestos me habla del porcentaje de enfermedad que se atribuye al factor de riesgo. Recordemos, riesgo atribuible me habla de riesgo de cáncer, riesgo de enfermedad debido al factor de riesgo. Mientras que la fracción atribuible me habla de porcentaje de enfermedad que se atribuye al factor de riesgo. Algunas preguntas que tratan de esto, por ejemplo, es la pregunta número 15. Dice así: ¿cuál de las siguientes medidas epidemiológicas utilizaría para cuantificar el impacto potencial de una medida preventiva? O hagamos una medida de efecto e impacto, por tanto una diferencia de incidencias. Como hemos dicho antes, el RAE, el riesgo atribuible en expuestos, es una diferencia de incidencias. Si el RAE, si el riesgo atribuible me dice cuántos casos de cáncer se deben solo al tabaco, igualmente podré calcular cuántos casos de cáncer se evitan al dejar de fumar. Eso es lo que pregunta la pregunta número 15. Medida de impacto. Por lo tanto, la respuesta es la opción 5, diferencia de incidencias. La pregunta 16 habla de un estudio de cohortes en el que 1.000 pacientes que han consumido, hay 1.000 pacientes que han consumido AINES y 2.000 personas que no las han consumido, y se observa que en los consumidores de AINES se han encontrado 50 hemorragias digestivas altas, mientras que en los controles únicamente ha habido 10 casos de hemorragia digestiva alta. Es decir, que la incidencia de hemorragia digestiva alta en el grupo de gente que tomó AINES es de 50 partido por 1.000, mientras que en el grupo de gente que no tomó AINES es de 10 partido por 2.000. Incidencia en expuestos, 50 partido por 1.000. Incidencia en no expuestos, 10 partido por 2.000. Si te parece, podemos decir, por tanto, que la incidencia en no expuestos es de 5 partido por 1.000. Por tanto, tendremos incidencia en expuestos, 50 entre 1.000. Incidencia en no expuestos, 5 entre 1.000. Teniendo estos datos es muy fácil calcular el riesgo relativo. Será 50 entre 5, por tanto 10. Y será muy fácil calcular el riesgo atribuible. Será 50 menos 5, o sea 45. Y si me preguntaran la fracción etiológica o fracción atribuible, sería también muy fácil. Sería 50 menos 5, todo ello partido de 50. Por tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es el número 2.
Dice la pregunta 17. Se realiza un estudio de cohortes para comprobar el riesgo de desarrollar hemorragia cerebral en pacientes hipertensos comparado con el de pacientes no hipertensos. Tenemos que la incidencia en los hipertensos es de 0,3 y en los no hipertensos es de 0,1. Calculo el porcentaje que se debe a la hipertensión. No me está hablando del riesgo, sino del porcentaje. Por tanto, tengo que hacer la fracción etiológica o fracción atribuible. Recordemos que la fórmula era incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos, partido todo ello de incidencia en expuestos. Es decir, sustituyendo en esta pregunta sería 0,3 menos 0,1 y todo ello partido de 0,3. O sea, 0,2 partido de 0,3, es decir, 2 tercios. Por tanto, la opción correcta es el 67%, la opción 4. Más de lo mismo es la pregunta 18. Dice, si en un estudio de cohortes la incidencia en el grupo expuesto es de 15 por 1000 y en el grupo no expuesto es de 10 por 1000, ¿cuántos casos de una cohorte de 10.000 personas evitaríamos si utilizáramos el factor? Bien, ahora ya no están hablando como en la pregunta anterior del porcentaje de enfermedad, sino del riesgo, de cuántos casos. Por tanto, la respuesta me la va a dar el RAE, el riesgo atribuible. La fórmula, como hemos comentado antes, sería 15 partido por 1000 menos 10 partido por 1000. Esto es 5 partido por 1000. Cuidado, sin embargo, la respuesta no es la 1, ya que en el enunciado nos dicen que lo expresemos por 10.000 personas. Por tanto, en vez de 5 de cada 1000, será 50 de cada 10.000. Es decir, la opción número 4. Otra forma de expresar las medidas de efecto de impacto es cuando la medida analizada se comporta como medida preventiva. En este caso, tenemos 3 medidas de impacto que son la reducción absoluta del riesgo, cuya fórmula es incidencia en no expuestos menos expuestos, la reducción relativa del riesgo, cuya fórmula es incidencia en no expuestos menos incidencia en expuestos partido de incidencia en no expuestos. Y aunque no exactamente, pero también conviene incluirlo en este grupo, el NNT, el número necesario para tratar, cuya fórmula es 100 partido de la diferencia de incidencias. 100 partido de incidencia en no expuestos menos incidencia en expuestos. En la pregunta que vamos a hacer a continuación, se tienen en cuenta todos estos conceptos. Dice así la pregunta 19. El riesgo de presentar un accidente vascular cerebral en una población de hipertensos sin tratamiento es del 6%. En una reunión se nos informa que, tratando a dicha población con el nuevo fármaco, se evita 1 de cada 20 casos. ¿A cuánto debería reducir la incidencia en el fármaco A para que esto fuera correcto? Siempre que pregunten o que nos digan de cuántos casos tenemos que tratar para conseguir una curación, siempre eso es el NNT, el número necesario para tratar. Como sabéis, el NNT es tanto mejor cuanto más pequeño sea. Quiere decir que menos gente tienes que tratar para conseguir un evento favorable, una curación. Por tanto, un NNT de 20 quiere decir, tratemos a 20 personas con el nuevo fármaco para que una se cure. Si la incidencia en el grupo no tratado era del 6%, lo que me están preguntando es que cuál es la incidencia en el grupo sí tratado para que me salga un NNT de 20. Bien, lo que tenemos que hacer es sustituir los valores en la fórmula que hemos dicho. NNT igual a 100 partido de la diferencia de incidencias. En este caso sería NNT 20 es igual a 100 partido de la diferencia de incidencias. Donde la diferencia de incidencias es 6, lo da el enunciado, menos X. Eso es lo que te preguntan. Si despejamos, nos sale que la X vale 1.
Si la x vale 1, 6 menos 1 es 5, 100 partido de 5, 20, coincide con el NNT que nos daban. Por tanto, la respuesta correcta es la opción 5. Otra pregunta interesante de hacer con respecto a este tema es la pregunta 22. Dice así: en un ensayo clínico controlado, aleatorizado y enmascarado a doble ciego en pacientes con hipertensión arterial, se comparó el riesgo de aparición de ACV en un grupo tratado con clortalidona, con diurético, y otro no tratado o tratado con placebo. Se constató una reducción del 6 al 4%, es decir, que sin tratamiento, o sea, el grupo placebo, tuvo un riesgo de ictus del 6%, que pasó al 4%, se redujo al 4% en el grupo tratado con diurético. Se obtuvo una reducción relativa del riesgo del 34% y un riesgo relativo de 0,66. Suponiendo que estos datos se pueden extrapolar a la práctica habitual, ¿cuántos pacientes y durante cuánto tiempo necesitaríamos tratar para evitar una ACV? Otra vez me están preguntando de la misma forma: ¿cuántas cosas tengo que hacer para una sola cosa? Me están preguntando, por tanto, el NNT. Hemos dicho antes que la fórmula del NNT era 100 partido de la diferencia de incidencias. En este caso sería 100 partido de 6 menos 4. Por tanto, la respuesta correcta es 50. ¿Durante cuánto tiempo tengo que tratar a estas 50 personas? Dice el enunciado que se ha tardado en pasar del 6 al 4% nada menos que 5 años. Por tanto, la respuesta correcta será 50 pacientes durante 5 años.